En 1793, el ciudadano Aubigny, ex marqués, ex consejero del Parlamento de París, ex emigrado que había logrado volver disfrazado de arriero, vivía escondido en el tercer piso de una casa de la calle de San Honore, número 367, enfrente mismo del antiguo convento de los jacobinos. Tenía 48 años, pero parecía de 60. Delgado, encorvado, con la barba gris y los ojos siempre bajos para no encontrarse con la mirada de los delatores. Desde su regreso a París, en pleno terror, no había salido más que de noche y muy pocas veces. Su única distracción consistía en asomarse cuando caía la tarde a la ventana que daba al patio interior y contemplar un pequeño abeto que alguien había plantado ahí años atrás y que ahora, en diciembre, conservaba todavía sus agujas verdes bajo la escarcha. Aquella tarde del 24 de diciembre, el ciudadano Aubigny se sentó otra vez a la ventana y con una emoción que él mismo no se explicaba, vio que el arbolito estaba adornado. Unas cuantas velas de cebo, unas nueces doradas con papel de estaño y unas cintas rojas, todo muy pobre, muy infantil, pero brillaba en la oscuridad como un recuerdo imposible de la infancia y de la paz. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El árbol de Navidad del señor Aubigny es uno de los relatos más delicados y conmovedores de Georges Lenotre, seudónimo de Théodore Gosselin, el gran cronista del terror francés y maestro del cuento histórico breve. Fue publicado por primera vez en el año de 1901 en el Figaro y recogido después en el volumen Noëls Revolutionnaires, y este texto de apenas unas cuantas páginas alcanza una intensidad poética que roza lo perfecto. El argumento es de una sencillez extrema, ya que nos marca en la Nochebuena de 1793. En lo más crudo del reinado del terror, un antiguo noble escondido en París descubre que alguien, una niña de 10 años, hija de la portera, ha adornado en secreto el pequeño abeto del patio para que el señor del tercero tenga al menos una vez más en su vida un árbol de Navidad. El ex marqués, que ha visto caer en la guillotina a casi toda su familia, que espera cada día su propia detención, se conmueve hasta las lágrimas y al día siguiente, cuando la niña es detenida por las prácticas contrarrevolucionarias por haber adornado un árbol con cintas de colores de la monarquía, Aubigny entrega voluntariamente su cabeza para poder salvarla. Este cuento termina con la frase seca y terrible diciendo: el ciudadano Aubigny fue guillotinado el 11 de Novembre. El arbolito siguió verde hasta la primavera. Literalmente, Lenotre ha conseguido aquí una obra maestra del género histórico, sin una sola palabra de más, y logra que el lector sienta todo el frío, el miedo y el silencio de una París donde la muerte ronda en cada esquina. El árbol de Navidad, símbolo de la tradición alsaciana y alemana apenas introducido en Francia a finales del siglo XVIII, se convierte en un emblema de todo lo que el terror quiso aniquilar. La infancia, la ternura, la piedad, la antigua Europa cristiana y la aristocracia. Y en contraste, entre la inocencia infantil y la ferocidad revolucionaria, este cuento es devastador. El relato está ambientado en diciembre de 1793, entre enero de 1794, el momento álgido del Gran Terror, y tras la persecución de Luis XVI en enero del 93, de 1793, y María Antonieta, que la detuvieron en octubre, la convención ha entregado el poder a los comités de la salvación pública y a la seguridad general. Robespierre domina toda la escena y en París se ejecutan entre 30 y 70 personas diarias en la Plaza de la Revolución. Y cualquier signo de ciudadanía sospechosa, o sea, ya sea llevar luto, rezar, poseer un crucifijo o celebrar simplemente la Navidad,
le puede costar la vida. La propia fiesta de Navidad ha sido oficialmente abolida y sustituida por celebraciones republicanas. El calendario revolucionario ni siquiera conoce lo que es el 25 de diciembre y todo este ambiente de paranoia colectiva, el acto de adornar un acto con cintas rojas, blancas y azules o peor aún, con colores que puedan interpretarse como borbónicos, es literalmente un delito capital. Lenotreé, que en su momento consultó archivos policiales y memorias de la época, sabía perfectamente que casos semejantes ocurrieron de verdad. Niños denunciados por dibujar flores de lis, mujeres guillotinadas por esconder la imagen de la Virgen. Y bueno, este cuento, por lo tanto, no es una fábula sentimental. Es todo un documento moral. El antiguo noble, que había perdido todo derecho a la compasión bajo el nuevo régimen, recupera su humanidad precisamente al ofrecer su vida por una niña desconocida del pueblo. Y Lenotreé, a su vez, monárquico convencido pero historiador riguroso, no idealiza la aristocracia ni demoniza la revolución. Nos muestra simplemente que, incluso en la peor noche de la historia, hubo gestos de luz. El árbol de Navidad del señor Aubigny sigue siendo hoy en día uno de los relatos más bellos y más trágicos jamás escritos sobre la Navidad, a nivel de, por ejemplo, no sé, La vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen o El abeto también del mismo autor, Christian Andersen, pero con la dureza de la realidad histórica. Es, en palabras de Saint-Brevet sobre Lenotreé, una lágrima de sangre sobre la nieve. A continuación vamos a leer en voz alta este cuento, pero me gustaría que antes de que lo escuches te suscribas, nos des like y compartas este programa con tus amiguitos de WhatsApp, porque de ese modo nos ayudas muchísimo a seguir leyendo en voz alta las diferentes obras que hemos presentado aquí a lo largo del año en el canal. Vamos a hacer nuestra pausa. Vamos a presentarles a continuación a nuestros patrocinadores y regresando vamos a leer en voz alta El árbol de Navidad del señor Aubigny, de Georges Lenotreé. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México,
Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Lunares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. El árbol de Navidad del señor Aubigny, Georges Lenotre. Aubigny es el nombre de un burgo de la Triache, allá lejos, en el último extremo del departamento del Aisne, en aquella región algo salvaje que confina con las Ardenas y limita con Bélgica. Aquel pequeño rincón de Francia, país natal de todos los cesteros y muy apartado de las grandes rutas, durante mucho tiempo permaneció atrasado. Al iniciarse la revolución, Aubigny no era más que una aldea de 50 casas a cierta distancia de un gran edificio llamado El Castillo, en el que vivía un buen caballero rústico, viejo solterón, muy sencillo de costumbres y extraordinariamente acogedor. Desde tiempos inmemoriales, la aldea y el castillo sostenían las mejores relaciones. El conde de Aubigny era caritativo. Los aldeanos se mostraban fieles. Ante el menor embarazo acudía a su señor, que se encargaba de zanjar amigablemente sus diferencias y al que siempre hallaban presto a intervenir en sus altercados con el señorío de ríos y bosques o con los guardas del señor duque de Orleans. Aunque, sin poner fin a esta cordialidad, los acontecimientos de la revolución provocaron cierto enfriamiento en las relaciones de los aldeanos con su señor. Cierto es que los periódicos no llegaban hasta Aubigny, donde, además, hubieran encontrado tan escasos lectores que su influencia había sido casi nula. Sin embargo, los espíritus fuertes se agitaban, mantenían algunas relaciones con la pequeña ciudad de Novión e incluso con Vervins, donde acababa de ser instalado el tribunal de la comarca, y aunque solo llegaba al lejano eco, no se ignoraba ninguno de los grandes acontecimientos que tenían lugar en París. Cuando las elecciones habían llegado de Laon, unos señores ceñidas con amplios cinturones y empenachados con timbaleros que habían predicado a los boquiabiertos labriegos los beneficios de la igualdad y la felicidad de la independencia. Luego
habían añadido que todos los nobles eran falsos como Judas y crueles como Barba Azul. Pero los aldeanos de Aubigny solo conocían a uno, y este siempre les había parecido franco y generoso, de suerte que los discursos de los jacobinos de Laon no habían surtido gran efecto. El conde, por su parte, no había introducido modificación alguna en sus costumbres. Como era hombre de sano juicio y tenía incluso cierto ingenio, se abstuvo de emigrar. Como no tenía que deplorar la pérdida de ningún derecho de señoría, no se encolorizó, lo más mínimo cuando abolieron todos sus privilegios, y cuando reparó en que poco a poco los aldeanos, a los que siempre había tratado como amigos, dejaban de acudir a consultarle, movidos por la desconfianza o por la soberbia, aparentó que no se daba cuenta de la mudanza y siguió viviendo hasta entonces cual filósofo que nada espera de nadie y al que deja indiferente la opinión de los demás. Durante el invierno de 1793, en la víspera de Navidad, el conde de Aubigny, fiel a una vieja costumbre de la región, había mandado disponer en el vestíbulo del castillo un magnífico abeto cortado en su parque y adornado con farolito, cintas y juguetes y golosinas, alegremente colgadas de las oscuras ramas del árbol. Era ya tradicional que cada año acudieran los niños de la aldea, acompañados de sus padres, a recoger estas maravillas, después de lo cual se servía una suculenta merienda de crema y pasteles. Las cestas de las madres, vacías al llegar, se volvían rebosantes de provisiones y de acogedores prendas de vestir. Incluso los hombres encontraban en el bolsillo de su opalanda polvorientas botellas de vino y cantarillos de añejo aguardiente. Era una fiesta en la que se regocijaban los labriegos 2 meses antes y de la que aún se seguía hablando por Pascua. En aquel año aciago, el conde no había creído que tuviera que renunciar a su caritativa costumbre, aunque desde hacía tiempo venía observando que aumentaba la desaveniencia entre las aldeas y el castillo. Incluso se le había ocurrido aquel día la idea de un magnífico pesebre en el que se veía la imagen de cera del divino niño, tendida en la paja en una gruta de corteza de árboles dispuesta al pie del árbol de Navidad. Bajo las gruesas ramas de una nube blanca harina parecía cargar de escarcha el anciano caballero, que se solaba dispuesto personalmente estas cosas, daba el último retoque a su obra cuando oyó llamar a la puerta del castillo. Imaginándose que la impaciencia de sus invitados le hacían llegar antes de la hora señalada, se daba prisa a encender las últimas bujías cuando su criado anunció, en lugar de la esperada bandada de chiquillos, al alcalde de la aldea. Entonces lo llamaban el procurador síndico, llamado Gerard, y su adjunto, que se apellidaba Biroux. El conde le extendió la mano, que los recién llegados estrecharon con cierto embarazo. El señor les conocía desde mucho tiempo atrás, tanto a uno como a otro. Gerard, labriego casi analfabeto, no era un mal sujeto. Biroux, por el contrario, era envidioso, parlanchín y presuncioso. Más o menos sabía leer la letra de molde y semejante superioridad le confería un enorme prestigio entre sus conciudadanos. Había ingresado en el club de los jacobinos de Guise e incluso acababa de suscribirse a un periódico revolucionario que a duras penas lograba descifrar, aun sin comprender una maldita palabra. Él era quien hacía marchar la comuna. Igualmente era él quien había logrado inculcar en sus conciudadanos la idea de que su dignidad de hombres libres no le permitía codearse con su ex noble señor, al que por su parte trataba con grandes miramientos, pues era de naturaleza obsequiosa y juzgaba con prudencia que no se podía prever cómo acabarían las cosas. Gerard y Biroux se presentaron al conde de Aubigny,
al que sorprendió muchísimo aquella intempestiva visita. Beetle lanzó al árbol de Navidad una mirada asaz irónica, pero supo contenerse. Gerard saludó con aspecto embarazado, y como el caballero les agradecía el haberse dado tanta prisa para preceder a sus conciudadanos, el alcalde balbuceó: «Oh, no es positivamente, por eso es por lo que nosotros, ¿verdad, Virú?» «No, no», replicó Virú, mofándose neciamente. «No es eso lo que nos trae aquí». El conde les invitó a pasar a su gabinete y a exponerle el motivo de su visita, declarándose dispuesto a escucharle mientras esperaba a sus invitados. Pero Virú, tomando la palabra, dijo: «Bueno, hablando sin ser amables, ciudadano, vuestros invitados no vendrán». «¿Cómo? ¿Por qué?» «Lo siento». «Oh, cuánto lo siento», se apresuró a añadir Virú. «El ciudadano Gerard puede decirnos cuánto me apena. Ha pensado... ha creído... ¿Qué? De una vez». «Pues que las circunstancias quizás no permitan que unos patriotas tomen parte en ciertas pláticas tachadas de aristocráticas». En una frase de su periódico, el conde se mordió los labios. «Veamos, Virú», dijo. «¿Acaso crees que lo que estaba bien hace unos años puede ser malo hoy día?» «No, claro está, pero quería decir... a no ser que la moral haya cambiado, lo que mucho me temo, tenemos derecho a criticar hoy en día lo que antaño aprobábamos». Virú no se sintió con suficiente gallardía para sostener la discusión en ese tono. Eludió la pregunta y replicó con uno de los argumentos que había oído alegar en el club jacobino de Guise y que soltaban en todo momento sin comprender su alcance. «Zanjamos la discusión, ciudadano. Si de ahora en adelante nos abstenemos a venir a desfilar ante vuestro árbol de Navidad, es porque una manifestación tan pueril subleva a la razón y hiere a la igualdad». «Cuando dispongas de tiempo, señor Virú», respondió el caballero, «ya tendréis la amabilidad de explicarme cómo puede ofuscar vuestros sentimientos igualitarios la imagen de un niño tendido sobre la paja de un pesebre. Pero terminemos ya. Volveremos a hablar de mi árbol de Navidad cuando los tiempos sean menos turbulentos y las personas menos necias. Pero me imagino que semejante renuncia a una antigua costumbre de vuestros padres, Amarán no os reportará ninguna dicha». Y adoptando la actitud de un hombre que despide a sus visitantes, añadió: «¿Teníais algo más que decirme?» «Perdonadme, excusadme», dijo a su vez Gerard. «Yo había venido para consultaros sobre un asunto muy delicado. Virú, que habla bien, pero que habla demasiado, no me ha dado tiempo para deciros. He aquí de qué se trata». El honrado procurador síndico expuso que, durante los 3 años en que se desempeñaba en la edad de Aubigny, las funciones de oficial municipal se las había compuesto para ir tirando con su trabajo y sus deberes. Recordó que muy a menudo, al principio, había acudido a pedir consejo al caballero, luego había procurado apañárselas con su escaso buen sentido y con la inteligencia de sus coadministrados. Pero esta vez el caso era grave, tan grave que se había creído que el deber de ilustrarse con la sapiencia del hombre más instruido de toda la aldea. En efecto, la antivíspera había recibido por medio del comisario del Poder Ejecutivo de Laon una carta emanada del Comité de Salud Pública en la que se le invitaba a confeccionar con mayor rapidez posible la lista de los sospechosos de la aldea de Aubigny. «Pero», prosiguió diciendo, «por mucho que me desvane los sesos, ignoro lo que es un sospechoso. Virú tampoco lo sabe. He consultado a Havard, de Quesnay, Yendelé, Rendón, que son los más fuertes de mollera del lugar, y ninguno de ellos ha oído hablar nunca de un sospechoso. Esa es una palabra que nosotros no conocemos y vengo a preguntaros si sabéis lo que significa». El conde lanzó una rápida y penetrante mirada a sus 2 interlocutores, viendo que no había entre ellos la menor sombra de malicia y que su confusión era real. Respondió
con toda serenidad. Sí, sospechoso. Es una expresión nueva que, por mi parte, jamás había oído usar antes de estos términos, de estos últimos tiempos. ¿Y qué tiene que hacer con esta lista que debéis confeccionar? En cuanto esté hecha, debo mandarla directamente al Comité de Salud Pública, el cual, mirad la carta, adoptará inmediatamente las pertinentes medidas. ¿Cómo? ¿Realmente el asunto es urgente? Pues bien, mi querido Gerard, lo que este comité pide se reduce a lo siguiente. Quiere conocer sencillamente los nombres de vuestros administrados, que más allá se hayan distinguido desde el comienzo de la revolución por su patriotismo o por su odio al antiguo régimen, y viendo que Virú fijaba la atención, el conde añadió con negligencia: es probable que la convención esté a punto de distribuir empleos y dotaciones. Los sospechosos, en lenguaje oficial, con los susceptibles de obtener una recompensa nacional. Ya me lo había imaginado, observó Virú. No me sorprende, Virú. Como me decías el otro día, la República ha aterrado a la hidra del fanatismo y ha triunfado frente a todos sus enemigos. Ahora ya no tiene que pensar en otra cosa que en sus amigos. Y ya ves que no los olvida. Solo siento una cosa, y es no poder figurar en esa lista de honor. Bah, insinuó de buena fe Gerard. Si eso ha de complaceros. No, no, diablos. Mi nombre de aristócrata sería una muy mala recomendación para el comité. Y además, nada hice para ser digno de que mi nombre figure junto a los vuestros, junto a los que habéis luchado por la libertad. El alcalde parecía extrañamente embarazado. ¿Entonces qué? Añadió. En esta lista de sospechosos, qué extraña palabreja. Voy a poner a Virú. Excelente idea encabezarla con él. Vamos, vamos, añadió el conde, volviéndose hacia Virú, que hacía arrumacos. No te hagas el modesto. En justicia te lo mereces. Toma, Gerard, siéntate en mi mesa y escribe en el acto. Lista de sospechosos del municipio de Aubigny. El aldeano, con sus gruesos dedos, trazaba en enormes caracteres las palabras que iba silabeando en media voz. Tanto ardor ponía en lo que estaba haciendo que el sudor empañaba su frente y la lengua colgaba entre sus dientes. Finalmente, terminó la línea del encabezado para su mayor gloria y honor. Ya está el título. Ahora los nombres. ¿Quién más? Primero Virú. Luego, no puedo citar solo a uno. Parecería mezquino. Evidentemente, aprobó el conde. Creerían que eres un tacaño. Pero, veamos. Hace un momento hablabais de Havard, ese que grita ¡al farol! Cuando yo cruzo el pueblo. Y ese también le toca. Y Redón, que me caza a todos mis faisanes, pretextando que ya no existe el derecho de caza. Ese es otro ardiente partidario del nuevo régimen. Y Yendelé, que ha derribado la cruz del cementerio. Y de Quesnay, que a todos nos tutea y ya no se quita la gorra alegando que la cortesía es enemiga de la igualdad. Todos esos han dado prendas al nuevo régimen. Gerard iba escribiendo los nombres citados por el conde. Al terminar, levantó la cabeza con aire satisfecho. ¿Y si también incluyese mi nombre?, preguntó. No te lo aconsejo, Gerard, respondió el conde. En calidad de procurador del municipio, vas a firmar esta lista y no está bien que te designes a ti mismo. Con el corazón algo pesaroso por no figurar en aquella relación, el alcalde de Aubigny remitió aquella misma noche su lista de sospechosos al Comité de Salud Pública. El rumor del incidente había corrido por toda la aldea. Virú no había podido retener la lengua. Se había jactado de que antes de pocos días aquellos señores del comité lo llamarían a París para concederle una recompensa. Quizás dinero, o tal vez un buen empleo, acompañado de una corona cívica. Por eso dio mucho que envidiar cuando una hermosa mañana vieron su casa invadida por gendarmes de Nouvion, al mando de un agente del Comité de Seguridad General, quien hizo subir a Virú en la linda berlina en cuyas portezuelas se distinguía todavía, a pesar de los raspados, el escudo flordelizado de los príncipes de Orleans. Se llevaron también a Hendel
y a los demás. Y por la noche, mientras cenaba, Gerard no pudo evitar un suspiro al decir a su mujer: si el conde me hubiera dejado hacer, a estas horas estaría con ellos camino de París. A lo que su mujer respondió con acritud: para que aprendas a escuchar los consejos de un ex noble. Y de hecho, Gerard no volvió a poner los pies en el castillo. Torcía el gesto. Por su parte, el conde apenas se acercaba a la aldea. Un día, no obstante, en que había ido a casa del carretero, lo sorprendieron el silencio y el desierto aspecto que presentaba el burgo. Inquirió la causa de tal mudanza a un anciano que acababa de saludarle a la antigua usanza. «¡Ay, señor conde!», respondió el interpelado. «Ya no quedan mozos sanos en el pueblo. Ya sabéis que el gobierno pidió el nombre de los que debían ser recompensados y el alcalde designó a 5 que inmediatamente fueron llamados a París. Pero al verlos, los demás no dejaron tranquilo al alcalde, hasta que a su vez éste les propuso, y el señor Gerard se vio obligado a redactar una segunda lista de sospechosos del municipio de Aubigny, en la que incluyó, por así decirlo, a todo el mundo. Ni siquiera pudo resistir la tentación de citarse a sí mismo. De suerte que un día vimos llegar a toda una brigada de gendarmes de Vernis, con un gran carro en el que se amontonaron a todos nuestros hombres. Ya hace 6 semanas que se fueron, alegres y cantando, pero debemos creer que el empleo que les han dado debe de ser muy absorbente, pues todavía ninguno de ellos ha encontrado medio de mandar noticias. Y así fue como el conde Aubigny, notoriamente aristócrata, se desembarazó de sus molestos vecinos y vivió tranquilamente en su castillo durante toda la época del terror, mientras sus paisanos, junto con otras 10.000 personas tan escasamente peligrosas y culpables como ellos, llenaban las cárceles de París. Cuando llegó el Termidor, el caballero tercio, tanto como le fue posible para lograr su libertad, pero había tantas injusticias que reparar que transcurrieron varios meses antes de que se lograra. Se había convertido en el genio bienhechor del lugar, habitado ya únicamente por ancianos, mujeres y niños, que tenían la mesa puesta y la bolsa abierta para aquella pobre gente que nada hacía sin consultarle y que le consideraban como su providencia. Aubigny había vuelto a los antiguos tiempos antes del 89, cuando la aldea y el castillo fraternizaban. Los labriegos, que carecían de otros recursos distintos de la generosidad de su señor, se llamaban señor conde y respetaban sus faisanes, y por su parte el caballero seguía sin evidenciar la menor sorpresa ante las sucesivas mudanzas que habían sufrido a su respecto el espíritu de la población. Sus conciudadanos pudieron observar tan solo que al llegar el invierno efectuó reiterados viajes a París. Comprendieron el motivo de ello cuando, pocos días antes de terminar el año 1794, vieron regresar a Aubigny uno a uno y muy cariocontencidos a los sospechosos que tan radiantes se habían ido unos meses atrás. Observaban una gran sobriedad en lo que respecta a los detalles de su aventura, de la que no comprendían gran cosa, pero no escatimaban las alabanzas pródigas al conde que con infatigable celo se había desvivido para sacarlos de la prisión. Por eso fue numeroso el gentío que acudió al castillo la víspera de Navidad. El conde, empero, no había hecho ninguna invitación y al parecer sí había preparado el árbol de Navidad, todavía más cargado de sorpresas que nunca. Era, según parece, para su satisfacción personal, pero toda la aldea se encontraba a su alrededor, respetuosa, rebosante de agradecimiento, y como el alcalde Gerard se mantuviera modestamente detrás de sus administrados, el caballero fue a estrecharle la mano y lo atajó a su lado. «¡Ah, señor conde!», exclamó el labriego. «Si os hubiera escuchado, pero con todo, nos habéis dado una buena lección». «¿Y qué, Gerard? ¿No me guardas rencor?» «Ni por asombro, señor conde, porque si llego a saber lo que era realmente un sospechoso,
hubierais sido vos, solo vos, al que hubiera puesto en mi lista, y habría hecho una tontería. Cuando pienso en ello, es como una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque he visto cómo iban las cosas y no habríais vuelto, mientras que nosotros aldeanos, como somos, nos olvidaron inmediatamente y nos perdimos entre el gran número de encarcelados. Solo Virou, ya sabéis, el descreído, vociferó tanto protestando que tenía derecho a una recompensa y que exigía una colocación que finalmente le decidieron a darle una. Le incorporaron a la 16ª semibrigada. En la actualidad es excabo en el exregimiento de cazadores de Yevbaudan. Mientras tanto, ambos se habían ido acercando al iluminado pesebre y entonces Gerard, mostrando al caballero los extasiados rostros de los niños que pasaban de mano en mano los siguientes juguetes descolgados de las ramas, añadió: y es muy posible, señor conde, que Virou diera inmediatamente sus galones a cambio de hallarse aquí esta noche con nosotros. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?